Las buenas tardes a todos los que estáis. Vamos a ver un tema, la verdad que bastante interesante, que tiene que ver con las cefaleas y los dolores de cabeza producidos por el masetero, el temporal y también el perigoideo medial y lateral. Son los músculos masticadores, son con los que mordemos y comemos. Y entonces, estos músculos que aparentemente están ahí y parece que no vayan a dar guerra, pero son de los que producen dolores de cabeza y cefaleas. Y a veces el desconocer estos músculos, uno puede centrarse en otras zonas de la zona cervical o occipital, pero estos 4 músculos contienen puntos gatillo que producen dolores de cabeza. Vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Voy a compartir pantalla y lo primero que vamos a hacer es ver la anatomía de la zona de la articulación temporomandibular. También veremos los 4 músculos, también los nervios que contiene y que a su vez cuando esos músculos están contracturados producen dolor de cabeza y cefaleas, sobre todo aquellas que rodean el ojo, van por la sien y luego se centran en la frente. Bueno, pues ese tipo de dolores de cabeza son causados por estos 4 músculos, los músculos que nos ayudan a comer, morder y masticar. Bueno, vamos a compartir primero, vamos a ver la parte ósea de lo que es la articulación temporomandibular. Como podéis observar, esto es el hueso temporal, lo vamos a marcar si me deja. Ahora acaba de desaparecer por arte de magia. No tenía que haber desaparecido, pero ha desaparecido. Vamos a ver. A ver si vuelve. Ahí lo tenemos. Vale. Bueno, lo vamos a acercar. Este es el hueso temporal. Como podéis ver, el hueso temporal llega hasta el arco cicomático, que es el pómulo. Lo que nos notamos acá es este hueso, el cicomático. Y el arco que forma, lo forma entre el arco cicomático y el hueso temporal. Luego tenemos la mandíbula y la articulación temporomandibular, que es la que tenemos acá. Bueno, pues esta articulación junto con el masetero, como vamos a ver ahora luego, son las que producen dolor en partes determinadas de la cabeza. O sea, digamos que hay ciertos tipos de dolores que se produciría de la siguiente manera. O sea, si colocamos el dolor en esta zona, también vamos a colocarlo de forma que lo podamos ver. Eso es. Entonces, cuando hay un problema a nivel de la articulación temporomandibular y hay un problema en el músculo masetero y en el músculo temporal, que ahora veremos su ubicación, y también en el interior, el músculo perigoideo, que son 2, el medial y lateral, entonces produce una sensación de dolor, como podéis ver, en toda la parte o la cara lateral de nuestra cara, abarcando lo que es pómulo, abarcando lo que es por arriba de la ceja, lo que es el agujero orbital, incluso llega hasta el oído. Bien, esto es lo que ocurre en la articulación temporomandibular, que se ve afectada por un masetero contracturado con puntos gatillos activados. Pues bien, si volvemos a compartir y nos vamos a ver los músculos, aquí tenemos el músculo masetero, que tiene 2 vientres. Este es la parte más grande del músculo, esta está más adentro, pero vamos a ir viendo su ubicación. Bueno,
Como podéis ver, como os comenté anteriormente, este es el masetero, este es el hueso temporal, este es el arco cigomático y aquí tenemos el masetero. El masetero se encuentra el origen en el arco cigomático y su inserción lo tiene en la mandíbula. Si le añadimos más detalles, podemos ver de que cerca de lo que es el músculo masetero, tenemos arterias que pasan cerca. Bueno, de momento no me deja hacer más. Vamos a cerrar este. Eso es. Vale, pues genial. Bueno, si no se queda bloqueado, como os había comentado, este es el masetero y vamos a ver, entre otras cosas, qué hace el masetero. Junto con el músculo temporal, como podéis ver ahí, lo que hace es una elevación de la mandíbula. Es el músculo junto con el temporal y junto con el perigoideo que hacen la función de masticar y morder. En algunas zonas, cuando mordemos, llegamos a morder con 25 kilos de fuerza y en algunos casos casi con 90 kilos de fuerza, según dicen los libros de anatomía. Para que os hagáis una idea, la potencia de estos cuatro músculos, del temporal, del masetero, junto con el otro masetero, que son dos vientres, y el perigoideo. O sea, son músculos muy potentes, muy fuertes. Bien, aparte de abrir la boca, también hace lo que se conoce como una protracción, que es lanzar la mandíbula hacia adelante. Eso lo hace también el músculo masetero, los dos músculos, junto con el perigoideo, que lo tenemos aquí. Así que esta es la función que hacen estos músculos. Ahora bien, como podéis observar, si salimos de aquí y volvemos a buscar a los músculos, aquí tenemos el otro músculo masetero. Vamos a ver su ubicación. Su origen se halla ya en el hueso temporal, así como su compañero era en el arco cigomático. Y luego, como podéis ver, la inserción está en la mandíbula. Esta mancha azul que veis aquí es la unión del otro músculo masetero. Bueno, vamos a ir ahora al temporal. Vamos a añadirle músculos para que podamos ver el temporal. Lo retiramos y se los volvemos a colocar. Vamos allá. Aquí lo tenemos. Este es el músculo temporal. Entonces vamos a ver su inserción y su origen. El origen tiene 4. Origen en la zona parietal, origen en la zona frontal, origen en la zona esfenoides y origen temporal. Y luego la inserción la tiene en la propia mandíbula, en la parte interna. ¿Qué movimientos hace? Actúa exactamente igual que con el masetero, o sea, hace una elevación de la mandíbula, como podéis ver, y notad cómo estira, cuando abrimos la boca, el temporal, cómo se mueve, cómo se estira. Y también actúa
cuando hay que hacer una retracción. En la protracción actuaban los demás músculos y en la retracción actúa el temporal. Así que podemos ver de que son músculos que están trabajando prácticamente todo el día, porque cuando no estamos comiendo estamos hablando, ¿no? Y si somos muy habladores y muy comedores, bueno, pues evidentemente nos encontramos con que estos 4 músculos están trabajando constantemente. Vamos a colocar los nervios, como podéis ver, tenemos aquí el nervio auriculotemporal, que es el que gobierna este músculo, y estos músculos, como estamos comentando, son los que producen dolor de cabeza en estas zonas. Para que os hagáis una idea, cuando está el masetero activado, sus puntos gatillos están activados. Vamos a marcarlos aquí. Estos son los puntos gatillos del masetero. Y los del temporal también tenemos 2 aquí. Entonces el dolor es un dolor que va bordeando toda la cara lateral y luego lo que es la zona orbital, inclusive toda esta zona de aquí, se produce un dolor de cabeza difuso. Y cuando es el temporal es todo el lateral, inclusive el arco cigomático, y también abarca el ojo. Y también, sobre todo, suele abarcar la parte del oído, como si hubiera algo, hubiera algún tipo de infección o algo, y en realidad es el perigoideo, el que está produciendo cuando tiene puntos gatillo, que los tiene situados en esta zona, suele producir dolor en la zona del oído interno. Y uno puede pensar que tiene otitis o cualquier otra cosa, y en realidad es el músculo perigoideo el que está produciendo esa sensación, como si estuviera mal el oído. Así que estos 4 músculos, que ahora veremos en María Ángeles, son en un porcentaje muy elevado de problemas y de dolores en la zona de la articulación temporomandibular los culpables de que se formen ese tipo de cefaleas y también de dolores. También es cierto que aquellas personas que necesitan ponerse una férula de noche porque lo que hacen es apretar muchísimo los dientes, también son propensos a generar dolores en la zona del temporal y activar sus puntos, dolores en el masetero y también dolores en el músculo perigoideo. Perigoideo. Suele producir también dolor de cabeza a la vez que producen dolor en la articulación temporomandibular. Bueno, aclarado esto, pues vamos a ver ahora con María Ángeles. Yo he intentado dibujar el masetero un poco al estilo Halloween. No es que haya salido muy allá, pero para que os hagáis una idea del músculo. Y también se lo voy a trabajar y le voy a desactivar los puntos, como lo suelo hacer. Entonces, siempre que os venga alguien con ese tipo de dolor, que se refleja sobre todo en lo que es la parte lateral de la cara y parte de la zona frontal y también por detrás del ojo. No sé si habéis sufrido alguna vez ese tipo de dolor de cabeza, pero lo suele padecer bastantes personas. Entonces, la forma simple de eliminar esos dolores es desactivando, haciendo unos estiramientos sobre los músculos y después lograr relajar la musculatura del masetero y los dolores estos desaparecen por completo. Pero si ha generado problemas en la articulación, como ha podido ser algún tipo de desgaste debido a la fuerza que hace cuando muerde o cuando duerme, entonces ahí tenemos un problema añadido
que podemos lograr que el dolor desaparezca, pero es cierto que si ha dañado la articulación temporomandibular, pues la cosa es un poco más seria, ¿eh? Pero en la mayoría de los casos encontraremos que podemos solucionar este tipo de dolores de cabeza y cefaleas. Así que voy a decirle a María Ángeles que aquí la tengo, que parece que haya salido de ultratumba. Voy a retirar esto y la colocaré aquí tumbada. A ver. Sí, quita. Bien, túmbate boca arriba. Bueno, aquí tengo yo a María Ángeles pintada. Bueno, esta vez he comprado pinturas para la cara, estas que utilizan para dibujar, ¿no? Y para maquillarse. Digo, porque si le dibujo con rotulador permanente ya se me divorcia. Me tira de casa. Bueno, bien. El macetero está ubicado donde lo veis, ¿de acuerdo? Entonces, tiene 4 puntos gatillos. Tiene 2 arriba y tiene 2 abajo. Y luego el temporal tiene uno aquí, otro aquí y tiene otro aquí. Evidentemente, con el pelo es muy difícil poder hacer masaje, pero sí que es cierto que podemos desactivarlos con la técnica de compresión digital durante 30 segundos en cada uno de los puntos. Y los puntos de la cara podemos hacer exactamente igual o nos colocamos unos guantes de látex y entonces colocamos el dedo pulgar dentro de la cavidad bucal y entonces pellizcamos. Y de esta manera lo que hacemos es desactivar también los puntos, ¿eh? ¿Cuál es la pega de ese tipo de desactivación si colocamos el dedo dentro de la boca? Pues que a la persona le dé asco y a lo mejor no nos va a dejar trabajar y seguramente nos dé algún bocado en el dedo pulgar. Entonces, casi mejor desactivarlo por fuera. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerlo en la parte que no está dibujada, ¿eh? Vamos a dar la vuelta. Vamos a hacer que se coloque así. Y entonces, vamos a elevar un poco más la cámara para que podáis ver cómo lo hago normalmente cuando vienen con este tipo de problema. A ver, vamos a pasar este cable por aquí, este cable por aquí y así podréis ver bien la cara. Vamos a ver. Bien. Entonces, este es el pómulo donde está el arco cicomático, ¿eh? Hasta aquí llega el hueso temporal, a partir de aquí es cicomático. Aquí tenemos la mandíbula y la articulación temporomandibular, que la tenemos ubicada aquí. Podemos pedir a la persona que abra la boca, ábrela, y entonces cierra, abre, cierra, vale. Aquí mismo la tenemos. Entonces, es fácil de localizar. Entonces, el masetero lo encontraremos aquí. Llega prácticamente hasta el borde inferior de la mandíbula. Entonces, comenzaríamos con un masaje sobre lo que es el borde de la inserción y también sobre el borde de lo que es el origen del músculo. ¿Por qué en el borde? Porque realmente la tensión que se genera cuando está contracturado y tiene los puntos gatillos, el daño se produce en el origen y la inserción, porque el músculo se acorta en el medio, lo que quiere decir que lo que hace es acortar el músculo. Y al acortarlo, lo que hay que hacer es trabajar la inserción y el origen. Entonces colocamos un poco de crema, sobre todo crema para la cara, ya que es
una zona con una piel, y vosotras lo sabéis mejor porque la mayoría sois cosmetólogas, entonces es mejor colocar una crema que sea propia para la cara. Entonces, una vez hemos colocado la crema o el aceite, entonces por el mismo borde inferior de la mandíbula comenzamos a trabajar con nuestro pulgar ejerciendo una presión sobre la inserción del propio músculo. En algunos casos dolerá bastante, ¿eh? Y bordeamos todo lo que es la anatomía de la mandíbula. No es difícil de encontrar el origen e inserción de ambos músculos porque la propia anatomía al tacto nos lo muestra. Y luego nos vamos al arco cigomático, que lo tenemos aquí, que es el propio pómulo, y entonces también trabajamos el origen del músculo, ¿eh? De esta forma lo que estamos logrando es que el músculo se descontracture antes de desactivar los puntos, ¿de acuerdo? Antes de desactivarlo. Es cierto que el músculo interno, el perigoideo, ese no tenemos acceso a él. La única manera de acceder a él, pero es bastante dolorosa, es pidiéndole a la persona que abra la boca y por el arco cigomático intentar poner el dedo para localizarlo. Pero yo no os lo aconsejo porque es muy doloroso, ¿eh? Y no logramos alcanzarlo. Entonces es preferible trabajar el masetero, como estamos haciéndolo ahora, siempre en dirección desde la parte interna hacia la externa. Madre mía, cómo manchan estas pinturas. Y vamos trabajándolo poco a poco mientras notamos de que va aflojando, ¿eh?, el músculo. Y después vamos a ir a por los puntos gatillos que prácticamente están muy cerca del origen y la inserción. Entonces lo que hacemos con nuestro pulgar es ejercer una presión sobre el punto gatillo, que en muchas ocasiones suele doler bastante, esperamos 30 segundos y levantamos. Volvemos otra vez a apretar durante 30 segundos si nos lo permite y levantamos. Y así los 4 puntos desencadenantes del dolor que hay en el masetero. Estos están cerca del arco cigomático, por lo tanto ejerceríamos una presión ascendente, así como aquí es vertical, allí lo haríamos ascendente durante 30 segundos. Y después lo que le vamos a pedir a la persona es que con su lengua empuje, con la punta de la lengua, empuje lo que es el masetero. ¿Lo veis cómo sale? Y entonces vamos ejerciendo una presión sobre el músculo a la vez que nos opone resistencia abajo, hasta donde podemos. ¿Y así? Bueno, si quieres hacerlo así, bueno, se puede colocar ella misma los dedos. Pues mira, buena idea, no había pensado yo en eso, que sea ella la que se coloque los dedos. Y de esta forma lo que hacemos es trabajar todo lo que es el masetero. Vale. Muy bien. Una vez hemos trabajado el masetero, lo que hacemos es pasar al temporal. Entonces, el temporal, lo que vamos a hacer es, desde el hueso temporal que se une al arco cigomático, hasta donde nos permita el cabello o el vello, vamos a hacer un masaje durante 10-15 segundos sobre lo que es el hueso temporal y
Vamos a desactivar los puntos mientras ella hace una abertura, abre la boca, porque si comprobáis y colocáis la mano aproximadamente donde entra hacia la mandíbula el músculo temporal, notaréis cómo debajo de vuestro dedo se mueve el músculo. Entonces, en esta posición de abertura de boca, quédate ahí, lo que hacemos es una presión de 30 segundos sobre el punto desencadenante del dolor. Y soltamos. Cierra la boca, vuelve a abrirla y volvemos a ejercer la presión durante 30 segundos. ¿Te duele? Vale. Y luego otra vez hasta aquí. Hasta el oído. Vale. Abre la boca y ejerzo la presión. ¿También te duele? Una vez hemos logrado ya desactivar los puntos, entonces pasaríamos a ejercer un masaje sobre el músculo temporal. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, coloca la cabeza aquí, en vez de ahí en el hueco. Aquí, eso es. Ponte de lado, completamente. Tú de lado. Eso es. Vale. Lo que hacemos es una presión sobre el músculo temporal con nuestra eminencia tenar. Entonces lo que hacemos es una presión durante 5 segundos y soltamos. Y soltamos. Y soltamos. Y ahora le pedimos que abra la boca. Abre la boca y entonces no cierres y ejercemos presión sobre el temporal. Ahora ponte boca arriba. Y después lo que haríamos es un trabajo sobre lo que es la zona orbital, pero en la parte donde está la ceja, iremos haciendo pequeñas presiones sobre el hueso que está debajo de la ceja, lo que es el cuenco orbital. Ejerceremos pequeñas presiones y después, justo en la articulación temporomandibular, abre la boca, ciérrala, ahí, vale, abre, ejercemos una pequeña presión, no muy grande, cierra y soltamos. Otra vez, cierra y soltamos. Otra vez, cierra y soltamos. De esta manera, ya te puedes levantar. Como habéis visto, es muy simple trabajar el masetero y el temporal, pero obra verdaderas maravillas, ¿eh? En las cefaleas, dolores de cabeza, dolores de la zona orbital, funciona muy bien. La idea que ha dado María Ángeles de ponerse ella misma los dedos no es mala opción, no lo había pensado yo. Eso lo vimos en punto gatillo. ¿Lo dimos en punto gatillo? Bueno, hemos dado ya tantas cosas que ya ni me acuerdo. Dice Selva que sí, que lo dimos. Bueno. No sabes ni lo que haces. Yo llevo la cabeza hirviendo, la llevo. Bueno, la idea es que tengamos en cuenta estos músculos cuando alguien se presenta con dolores de cabeza hemicraneal o dolores de cabeza en la zona orbital. Son músculos que normalmente, por regla general, a poco les da por tocarlos, y menos trabajarlos. Entonces, si los desactivamos y los trabajamos con masaje, como habéis visto, y más o menos ese masaje viene a durar como unos 20 minutos, 20 o 25 minutos, y después hacemos un masaje en la cara, normal, un masaje normal, en la cara, veréis cómo hay un porcentaje muy elevado de este tipo de dolores de cabeza que pasan, que volverán
evidentemente volverán, porque la tensión que sufrimos, o la tensión bajo la cual estamos, bueno, pues hace que los músculos masticadores pues se tensen. Y al tensarse, pues volvemos otra vez a tener este tipo de problemas. Pero bueno, lo que hay que hacer es, bueno, pues ayudar a la persona a que lo relaje y trabajarlo tal como lo habéis visto. Es muy sencillo y muy simple. Y pensar que el macetero es el músculo, se puede decir que es el músculo más poderoso que tenemos en el cuerpo. Es el más poderoso. De hecho, intentar morder a alguien y veréis como la otra persona se va a dar cuenta de la fuerza del macetero. Bien, pues vamos a ver si tenéis preguntas sobre esto que acabamos de comentar. Remy Victoria dice, gracias Marian, está como para aprenderlo en una. Imagino que será porque es visual. Estela dice, hola, mira, soy cosmetóloga. Tengo una clienta que sufre de dolor de cabeza. Pero lo que quiero comentarles es que cuando le hago los masajes faciales, que tiene ahí el macetero, hay nódulos, bolitas. ¿A qué se debe eso? Eso son pequeñas sustancias que hay debajo. Pueden haber ganglios linfáticos, pueden haber desechos metabólicos, pueden haber, en fin. Yo nunca le he prestado atención a ese tipo de cositas que me he encontrado. Lo único que si alguna de ellas dolía, pues no tocaba más fuerte de lo normal. Pero a veces son pequeñas contracturas y bordones miálgicos que se forman debajo del propio músculo. Pero si lo trabajas tal cual como lo has visto en esta demostración, veréis los resultados. De hecho, yo os animo a que os toquéis el macetero, sobre todo de la parte mandibular, meter el dedo y veréis cómo duele. O sea, lo llevamos activo todos. Todos tenemos activo ese músculo porque lo usamos mucho. Dice Estela mismo que Mario bien colocando los dedos porque si no la lengua duele. Sí, hace así tanto rato duele, los dedos es mejor. Gloria pregunta, ¿qué pasa cuando se le pide que abra la boca? O sea, en realidad la pregunta es, ¿para qué sirve que abra yo la boca y la cierre? Pues porque, como habéis visto en el modelo anatómico, lo que está ocurriendo es que está trabajando el macetero y a la vez tenemos abierta la articulación temporomandibular. Y entonces necesitamos que la mantenga abierta para que los músculos se estiren. Por eso hacemos que la abra. Esa es la razón. Victoria dice, excelente, puntos clave, gracias. Menos mal que no con martillo. Sí. Ni martillo ni pintura permanente. Luz pregunta, ¿esto se puede hacer a personas que sufren de bruxismo? Sí, les viene de maravilla. Estoy segura que lo van a agradecer. Sí, sí, sí. Además, lo agradecen mucho. Aunque es doloroso y a mí no me duele normalmente, pero es un dolor que luego te deja bien. A ver. Gloria, si tienen dolor de cabeza más hacia la cabeza, ¿sirve este proceso? Este sirve. Lo que pasa es que luego tendrás que irte o a los escalenos o al esternocleidomastoideo o a lo que se conoce como el cuadro de Arnold, que está justo en la base del cráneo, en el occipital, donde está la prominencia ósea que todos tenemos, más o menos acentuada aquí atrás, pues ahí pueden haber, y de hecho hay puntos gatillos que producen cierto tipo de dolores de cabeza. Hay muchos de ellos que yo he conseguido eliminar gracias a estas técnicas, muchísimo. Es cierto que luego lo que he hecho ha sido ajustar las 7 vértebras cervicales, si tiene alguna subluxación, que a veces está la primera, que es el atlas, la segunda, que es el axis, incluso la tercera y cuarta, que suelen producir cierto tipo de dolores de cabeza. Entonces, lo que he hecho ha sido manipular, llevarlas a su sitio, trabajar esos músculos y los dolores de cabeza cesan prácticamente en la primera sesión. Evelyn pregunta, ¿sirve? Bueno, no es una pregunta, ¿sirve para el bruxismo? Yo lo sufro, sí, ya he dicho que sí, sí. Moto C, es Gary Chan de Perú. ¿Estos ejercicios también se pueden realizar en problemas de migraña y derrame facial?
En migrañas sí se pueden y en cefaleas también se puede hacer. Sin ningún problema. ¿En derrame facial? No sé qué es un derrame facial. No sé a qué se refiere cuando dice derrame facial. Bueno, nos lo dice si quieres por aquí. Irving Jara dice, gracias por compartir, ayudaría mucho a relajar los músculos que están muy tensos a las personas que sufren bruxismo, que rechinan los dientes. Sí, además es que es ideal, porque de hecho los que sufren de bruxismo, por regla general, esos músculos los tienen muy castigados y genera dolores de cabeza. Aquí dice Luz, parálisis facial, querrá decir. Bueno, a ver, con parálisis facial yo no he trabajado nunca, ¿eh? Yo no sabría. De hecho, nunca se me ha dado el caso de venir alguien con una parálisis facial y no os podría decir cuáles son los resultados porque nunca lo he hecho. Entonces, no lo sé. Y como no lo sé, tampoco puedo decir con certeza qué se puede lograr. Pregunta Lisette, tengo una duda con respecto a lo de la presión que se hace sobre la cabeza. La presión, yo lo que pasa que a María Ángeles, como iba pintada por no mancharme la otra mano y mancharle más la cabeza, la podéis poner una mano en el temporal opuesto y otra mano en el temporal que vais a trabajar. Y entonces con la eminencia tenar lo que hacéis es ejercer una presión. Es una presión que duele pero agradable. O sea, podéis hacer esto, ¿de acuerdo? Esta sería la técnica. Entonces, si os ejercéis presión, veréis que hace una presión sobre el temporal que duele, pero que a la vez alivia. Esa es digamos, el parámetro que deberíamos de tener para ejercer esa presión. Si la persona dice que le duele mucho, pues no le apretamos, pero sí es una presión en la que la suficiente como para que el temporal se vea afectado. Y acordaros de que abra la boca. Si abre la boca, el temporal se estira y al estirarse podremos trabajar el temporal trabajando. O sea, está estirando, entonces podemos trabajar en él. De hecho, cuando tengáis dolores de cabeza inespecíficos, con vuestros dedos, trabajar todo el temporal ejerciendo presión sobre las diferentes zonas del temporal y veréis cómo notáis un alivio tremendo. El temporal participa mucho en dolores de cabeza. Amalia pregunta, ¿es aconsejable cuando tiene afectado el trigémino? A ver, yo con el tema del trigémino, los casos que he trabajado ha sido trabajando el macetero. Y en bastantes casos he logrado que, porque no era trigémino, ¿vale? Lo que pasa es que el macetero simula el dolor del trigémino cuando está activo, los puntos gatillo. Y entonces ha desaparecido el dolor y entonces ya no había trigémino, pero porque no lo tenía, seguramente. Porque el trigémino, el problema del trigémino es todo un universo, ¿eh? Entonces ahí hasta cierto punto podemos hacer cosas y hasta cierto punto no. Pero el macetero simula muy bien, o sea, digamos que es un buen actor. O sea, interpreta muy bien su papel cuando está activo el punto gatillo y reproduce muy bien el dolor del trigémino. Es desactivarlo, trabajarlo y el dolor desaparece. Estela dice que gracias por responder, para mí son gatillos, es que ya está en el músculo punto gatillo, dice voy a trabajar ese músculo, gracias. Luz dice que puede ser parálisis y Fabián dice que les llaman síndrome de cara de cera. Sí. Sí. Mamita dice, yo lo trabajo y me pongo guantes descartables y jamás les dio rechazo a mis pacientes. Al sentir alivio mientras trabajo lo aceptan bien. Muy buena técnica, la doctora. Genial. Y Moto C, sí, se refería a la parálisis facial por la técnica. Vale. Fabián, ¿quiere comentar algo? Espera, Fabián, que dé paso. Cuando quieras, dale el micro. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Quería agregar a lo que mencionabas antes, que es muy, muy provechoso esta pulsión en forma de latido, porque lo que hace es quitar tensión al líquido cefalorraquídeo. Entonces lo que hace es que bombee
Así que haciéndolo a manera de pulsación, alivia muchísimo, muchísimo los dolores. Tengo pacientes que tienen migrañas crónicas y eso mencionan ellos, hasta sienten a veces como si fluyera cierto líquido por la garganta. Así que les alivia muchísimo la tensión. Y esto que decía recién del trigémino, generalmente el problema de trigémino, la neuralgia de trigémino es sumamente dolorosa. Así que realmente cuando es muy doloroso así, es evidente que es trigémino. Cuando duele de esta forma, como mencionaba recién, es claramente puntos gatillo y es mucho del macetero, del pterigoides, que están muy rígidos. Se aplica muy bien este masaje y para el bruxismo es fabuloso porque alivia muchísimo. Muy bien, muchísimas gracias por tu aportación, Fabián. A ti. Irving pregunta, después de una persona que tuvo una cirugía de ATM, ¿se puede realizar? A ver, depende de lo que le hayan hecho, depende cómo haya quedado, depende de muchas cosas, porque, a ver, yo siempre comento lo mismo, después de una intervención quirúrgica, la zona ha podido quedar bien o no. Y entonces el intervenir nosotros puede ser para bien o para mal. Yo, por regla general, después de una intervención, se le llame como se le llame, tardo muchísimo en intervenir. Si vienen y me dicen, hace un mes, hace dos, pues ahora le digo, pues vamos a esperar 2 meses más. Es que hay que ser muy, muy precavidos en este tipo de cosas y yo al menos no arriesgo, ¿eh? Yo no arriesgo. Entonces, evito meterme, como decimos aquí, en menudo jardín te has metido, a ver cómo sales. Bueno, pues eso hago yo, no meterme en un jardín y entonces evito problemas mayores. Pilar dice, gracias profesor, yo tengo bruxismo, me hago las presiones de puntos gatillo y me alivia. Genial. Pues no hay más preguntas. Bueno, pues nada, ya habéis descubierto otro mundo. El macetero, temporal, perigoideo. Estos 4 músculos son importantes, no olvidarlos y tenerlos en cuenta en este tipo de migrañas. Y de esta manera, pues ayudamos a nuestros pacientes. Y acordaros de al trabajar los músculos de la cara, colocar alguna crema, y estoy seguro que lo vais a hacer así, porque de hecho la mayoría sois cosmetólogas, yo no soy cosmetólogo, no tengo ni idea de ese tipo de cosas, pero bueno, utilizo, cuando tiene que ser la cara, utilizo buenas cremas para evitar hacer daño en la piel, y entonces utilizo buenas cremas. Fabián. Disculpa otra vez. Dime. Acordaba de una técnica que enseñaste hace un tiempo atrás, que era de esta resistencia pasiva que poníamos al maxilar. Exacto. Ese lo he aplicado y también me ha dado excelentes resultados para bruxismo, para todo lo que tiene que ver con estos dolores de cabeza. Y es increíble porque son 3 ejercicios de 10 segundos cada uno y en 30 segundos la persona siente un alivio que es muy, muy notorio. Muy bien, muchísimas gracias por la aportación, Fabián. Pues lo de la contratensión, pues también lo podéis usar. De hecho, yo lo utilizo prácticamente en la mayoría de problemas, ya no es porque sean problemas de cervicales o de dolores de cabeza, pero yo lo que es la contratensión y lo que es la tensión isométrica y a poscarga y la isotónica lo utilizo prácticamente siempre porque da muy buenos resultados, como bien ha comentado Fabián. Así que a aplicar todo lo que estáis aprendiendo y veréis los buenos resultados que da. ¿Hay alguna pregunta más? No, verdad, gracias por el mundo. Muy bien. Aquí dice, me parece ideal, de paso, a rejuvenecer. Bueno, yo sigo envejeciendo, no hay manera, no logro nada. No. Dice que libera las adherencias del intersticio, libera desechos, relaja y moviliza la circulación.
Es que, Selva, tú de eso sabes más que... De eso sabes tú mucho, Selva. Yo no consigo ser joven ni en la imaginación. Si no me puedo quitar esto, te llamo. ¿Vale? De momento no hay solución. Más adelante, garantizado que será así, pero de momento hay que pasar por aquí. Hay que pasar por las cremas. Hay que pasar por las cosmetólogas y por las cremas. De momento no hay otra. Si no, ¿de qué vais a vivir? O sea, si alguien inventara el elixir de la eterna juventud, madre mía, qué ruina. Pero bueno, de momento es así. Vamos envejeciendo y gracias. Y Jessica no hace más que tocarse la así, así. ¿Estás tensa, Jessica? Te veo ahí todo el rato. Amalia dice que le reservan un turno. Encantado, porque ¿sabes qué pasa? Que en casa el herrero cuchillo de palo. A mí no me toca nadie. Bueno, me toco yo. Me hago así. Vale, campeón, pa'lante. Bueno, un besito. Bueno, pues nada, espero que hayáis podido disfrutar y la semana que viene pues tocaremos otro tema. Así que gracias por estar ahí y nos vemos el sábado en un curso, creo, y el domingo en 2. No sé, los que estéis por ahí nos veremos. El domingo empieza cadenas musculares. Es verdad, el domingo comienza cadenas musculares con la escuela de Selva Paz, de manos profesionales. Así que empezamos otro tema. Por eso yo no sé ya ni lo que doy. Hoy estoy todo el día en la computadora preparando, Selva, el primer seminario y ya no me caben más cosas en la cabeza. O sea, ya no me cabe nada más. Pero bueno, saldrá bien. Bueno, un fuerte abrazo y cuidaros mucho. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Que paséis un buen día.